Buenas tardes, hermanos. Vamos a tratar ahora la palabra de Dios y el tema de hoy, de esta serie de capítulos que voy a dar, es acerca de la liberación del pueblo de Dios. Y justamente hoy veremos el rescate de Egipto. Para que no sea un salto muy grande de Génesis a Éxodo, vamos a hacer un pequeño resumen. Y es que Jacob fue a visitar a José, a Egipto, en compañía de unas 70 personas. Fue a visitar a José porque todos sabemos su historia, pensaba que había muerto, los hermanos de José dicen, José está vivo, nos ha sorprendido a todos, ven que él te quiere conocer, y Dios le dice, ve, no estarás solo, yo voy a ir contigo a Egipto y ahí haré una gran nación, como vemos en Génesis 46:3. También vemos como Dios le profetiza a Abraham mucho antes que iría el pueblo a Egipto. Génesis 15:13 dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tú y tu descendencia moraréis en tierra ajena, y ahí será esclava, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación la cual servirá, yo la juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le dio la seguridad, no solo en esta vez, sino en muchas más, como en Génesis 46:4 y 50:24, de que volverían a Canaán, a la tierra que Dios les había prometido. Años más tarde, el pueblo ya se encontraba en Egipto, como vemos en el Éxodo. Se había engrandecido y se había multiplicado y había sido rico. Vemos en los primeros versículos del Éxodo que se parecen mucho al mandato de Dios en Génesis, que dice, crecer y multiplicaos. Vemos que se asemejan mucho luego si lo queréis ver en vuestras casas. Pero debido a un cambio de monarquía, a ese cambio de faraón, vemos que el faraón se vuelve hostil. Y ahí es donde empieza el sermón de hoy. Vemos que en primer lugar aparece un problema, que lo vemos en el capítulo 1. Y es que Satanás, Dios le prometió a Abraham que estarían 400 años y supuestamente Satanás sabía que ya quedaba poco tiempo y pone sus garras en Faraón. Y vemos que Faraón, mediante las filosofías y los pensamientos maquiavélicos de el fin justificado los medios, piensa, quizá en la siguiente batalla, en esta no, pero quizá en la siguiente, que los hebreos se nos unan para pelear contra el enemigo, se vean fuertes, se vean poderosos, se unan a los enemigos y nos destruyan. Y entonces ahí es cuando Faraón empieza a oprimir al pueblo hebreo con duras cargas, en plan de aquí quien manda soy yo, empieza a oprimir al pueblo y a esclavizarle con duro trabajo. Satanás sabía las promesas de Dios, las conocía, sabía que en Canaán serían una tierra grande, serían un pueblo fructífero y que ahí estarían con Dios viviendo, y eso Satanás no lo iba a permitir. Y aquí empieza las primeras enseñanzas que vemos. En primer lugar, vemos como en Daniel se nos exhorta y se nos dice que detrás de cada principado, detrás de cada región y país, hay un principado satánico que influye en los gobernantes. Vemos que Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, orad por los que os gobiernan. Y vemos como Pablo, viviendo en la época romana, que estaban siendo tirados a los leones, como eran azotados, como eran encarcelados, como eran apedreados en medio de las multitudes, como eran avergonzados, como hasta el propio Pablo, huyendo de una ciudad, tuvo que ser descolgado en una canasta a la noche como si fuese un criminal. Dice, orad por los gobernantes, porque él sabía que los gobernantes estaban siendo influidos por el maligno. Y Pablo dice, orad por ellos, porque Dios es capaz de cambiar los corazones. Dios es capaz de cambiar lo malo y hacer lo bueno. Dios puede hacer una nueva obra en ellos, y Dios puede hacer que ellos cambien de pensamiento. Y de esto aprendemos nuestra primera enseñanza, y es que debemos orar por los que nos gobiernan. Dios es capaz de cambiar el corazón de nuestro jefe de trabajo, de nuestro alcalde, de nuestro presidente, y hacer que todo el mal que están haciendo, no me meteré en política, pero el mal que hace mi jefe de trabajo, el mal que hace los políticos legislando en contra de las leyes de Dios, todo ese mal desaparezca y sea convertido en bueno.
puede hacer que cambien, puede hacer que esas influencias satánicas los dejen por momentos, hasta esa oración nuestra puede hacer que el Evangelio llegue por medio de otro hermano, por medio de la palabra, a esos líderes y se arrepientan de sus malos caminos y se conviertan a la luz de Cristo. Vemos también cuando la opresión satánica no fue suficiente, empieza la segunda etapa, que es la infiltración. Y vemos como Faraón manda infiltrar a 2 parteras egipcias dentro de los partos hebreos para que maten a los niños varones. Pero vemos una cosa muy característica y muy sorprendente, es que ellas, siendo egipcias, temen al Dios hebreo, al único Dios que existe, por encima de Faraón. Obedecen a Dios antes que a su jefe, obedecen a Dios antes de cualquier autoridad que habían ahí. Nosotros, ¿a quién obedecemos día a día? ¿Anteponemos a Dios por encima de todas las cosas como hicieron ellas? ¿O quizá para quedar bien con esa orden que no es del todo correcta que me ha dado mi jefe, la voy a cumplir y bueno, que pase lo que pase? O quizá con esta cosa que no debo hacer, que me han mandado a hacer, pues bueno, es mi jefe y me puede echar, y si me echan, ¿cómo va a comer mi familia? Vemos que ellos temieron más a Dios que a Faraón. Nosotros, como hijos de Dios, si somos hijos de Dios, tenemos que amar a Dios por encima de las cosas y temer más a Dios que a cualquier hombre. Y es que la obediencia trae una gran satisfacción en el Hijo de Dios. Y es más, en este relato vemos como Dios premia y bendice a las parteras. Y es que en la Biblia siempre Dios premia y bendice a los hijos que obedecen. Nos lo enseña Jesús por medio de las parábolas de los talentos, nos lo enseña en el Antiguo Testamento, y Dios te dice: obedéceme, yo sé lo que es mejor para ti, yo te he creado, apártate del mal, haz lo bueno, obedece, que es lo único que trae recompensa y premio en esta vida y en la siguiente. Y sí, si obedeces a Dios, quizás te vaya mal en la vida, quizás no tengas la casa bonita, o quizás sí, o quizás Dios te bendiga con una casa más grande o te premie. Pero el mayor premio que debemos buscar es que si obedecemos a Dios, si le tememos, si le anteponemos a Él por encima de nuestras cosas, es el premio y la recompensa de estar con Él por toda la eternidad. Y obedecerle a una costa de nuestras vidas nos va a traer una mayor bendición en su reino. Vemos como cuando Faraón ve que no puede controlar la situación, empieza la tercera etapa diabólica, que es la destrucción. Y ya no se da por satisfecho y manda matar a todo niño que nazca. Y en esto vemos cómo obra Satanás en el mundo, cómo puede obrar incluso en nuestras vidas. En las mismas 3 etapas que hay aquí, son las que se repiten a lo largo de toda la Biblia, que es la opresión, la infiltración y la destrucción. Y es que el enemigo no quiere que los hijos de Dios prosperen en el mundo espiritual. No quiere que las promesas que Dios te ha hecho a ti, que Dios te hace mediante la palabra, se materialicen en tus vidas. Dios te promete paz, te promete seguridad, te promete una sanidad espiritual, y Satanás te quiere arrebatar todo ello. Vemos como día a día el enemigo nos oprime mediante la publicidad, la sensualidad de la tele, mediante las tentaciones, cómo nos susurran y mejor dicho, nos chillan su ética maligna, nos enseñan a ser relativistas cuando la Biblia dice que solamente hay un bien y hay un mal, nos meten engaños satánicos por todos lados, como nos quieren hacer pasar el LGTBI como algo normal cuando no lo es. Y también vemos esa etapa de infiltración, vemos como el enemigo se infiltra dentro del pueblo de Dios, haciendo doctrinas tipo la superfe, haciendo doctrinas como de pide a Dios que es tu tarjeta de crédito y Él te va a conceder. Vemos como también se infiltra y causa grandes daños en la iglesia, causando divisiones. Y por último, si dejamos que bajemos la guardia por un momento, si dejamos que nos opriman y nos quiten nuestra paz, es cuando va a llegar la etapa de destrucción. Y es cuando nos destruirá el enemigo, si bajamos la guardia mediante el pecado. Porque, hermanos, solamente pecamos cuando bajamos la guardia, cuando nos olvidamos de que Dios está ahí en todo momento y en todo lugar. Cuando olvidamos la verdad espiritual que gobierna nuestras vidas y nos centramos en la irrealidad de este mundo. Y aquí vemos que
el pueblo de Dios estaba viviendo esa etapa de destrucción. Y es cuando empieza nuestro relato en Éxodo 2, del 1 al 3, de una nueva esperanza. En Éxodo 2, versículo 1 en adelante, dice: un varón, linaje de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y la colocó allí al niño, y la puso en el juncal a la orilla del Nilo. Y el texto empieza con la presentación de los personajes. No se nos dice en este texto los nombres, pero lo sabemos por medio de Números 26:59 y Éxodo 6:20. Vemos que ambos eran de la tribu de Leví, que esto nos llamará mucho la atención, como veremos más adelante, y se llamaban Aram y ella Jocabed. Y lo primero que me llama la atención de esta nueva esperanza que surge de estos 3 primeros versículos es la cesta. Imaginaos un momento, ¿cómo llegó ella a pensar o a ocurrírsele hacer una cesta y meter ahí al niño? Imaginaos, poneros en un momento en el lugar de Jocabed. Ella, en medio de la opresión de van a matar a mi hijo como lo vean en la casa, de si lo descubren, lo destruirán, y quizás si me descubren a mí que no lo he matado, también me matarán a mí y a toda mi familia. ¿Se le ocurre la idea de la cesta? Pero es que si vamos al relato hebreo, vemos que en todo el Pentateuco, es más, en todo el Antiguo Testamento, para la palabra cesta aquí citada, solamente se menciona 2 veces más en la Biblia. La primera es aquí. La palabra en hebreo es teba, que significa arca. Ostras, ¿qué más se llama arca en la Biblia? Si vamos a los primeros capítulos de Génesis, en el capítulo de 5 al 6, vemos que el relato de Noé, de cómo mediante un arca salvó a la humanidad. Además, nos llama la atención que aquí, a modo de curiosidad, de que las dos estaban calafateadas. La palabra calafateada en hebreo es kafar, que significa cubrir. ¿Por qué digo esto? Para que aprendamos de que en el Antiguo Testamento la redención, la expiación por el pecado, en el Antiguo Testamento no existía. La expiación, el morir en lugar nuestro y para salvarnos y redimirnos de una vez y para siempre, fue a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en su sangre, de que todo aquel que en él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. En el Antiguo Testamento, esa redención no era ilimitada. Entonces los pecados, cuando se hacían los sacrificios animales, no expiaban todo el pecado pasado, presente y futuro, sino que se calafateaba, se cubría. Es como cuando tú tienes frío en invierno y estás desnudo, te pones una manta y te cubre temporalmente. Pero Dios, en el Nuevo Testamento, te viste, te da una nueva naturaleza. Volviendo al tema, vemos que ante la aterradora muerte de los niños hebreos, Jocabed se acuerda del arca de salvación. Quizá, siendo de la tribu de Leví, se acordaría de la historia porque sus padres se la contarían. Y esto nos llama a preguntar de qué enseñamos a nuestros hijos. Y es que, aparte de conocer la historia, tiene fe. Y hay una gran diferencia entre conocer y obedecer. Y esa fe es la que lleva a la acción. La fe no es solamente conocimiento, la fe es acción. Santiago dice, la fe sin obras es fe muerta. Y vemos que ella pone la palabra por obra. Se acuerda de cómo Dios salvó a la humanidad por medio de un arca y dice, ¿quién sabe? Quizá Dios salve a mi hijo por medio de otra arca. Vemos en Hebreos 11:23, dice así, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Imaginaos Jocabed pensando, viendo al niño, viendo a ese regalo tan hermoso que Dios le había dado, que la palabra hermoso que figura en la Biblia se refiere a una hermosura sobrenatural, a una hermosura en plan de que sería un héroe, como los héroes griegos, de que Dios iba a hacer algo grande en él. Vemos que ella pensó, si en el pasado Dios salvó a la humanidad mediante un arca, como he dicho antes, si Dios nos ha prometido una heredad, si Dios nos ha permitido un salvador, yo sé que mi Dios no se adormecerá ni dormirá, sino que guardará a su pueblo.
Y vemos que cuando lo ponen los juncos, antepone la fe en Dios y la obediencia antes que a sus propios sentimientos como padre. Vemos que pasa lo mismo en este relato como pasó Abraham con Isaac. Y del mismo modo, ambos entregan sus hijos a Dios. Y esto nos hace pensar también en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestros hijos. En primer lugar, ¿qué enseñamos a nuestros hijos? Está muy bien enseñarle Blancanieves, Caperucita Roja, pero enseñémosle lo único que da salvación. Enseñémosle de la palabra de Dios. Y luego, nuestros problemas, van a matar a mi hijo, nuestras preocupaciones, agua hasta el cuello, nos lo quedamos en casa, morimos con él, o lo ponemos en el río y se lo entregamos a manos de Dios. En primer lugar, con nuestros hijos, los que somos cristianos, debemos de hacer lo mismo que hizo Jocabed, entregárselos a Dios. No significa que cojas a tu hijo y lo tires al río. No, eso sería ser irresponsable y ser un padre malvado. Significa de orar por él, decir, Señor, pase lo que pase, sea lo que sea, da igual que en el día de mañana se haga drogadicto, borracho, jugador, yo lo voy a enseñar, le voy a enseñar tu palabra, voy a orar por él y mi hijo es tuyo. Yo sé que tú tienes cuidado de él. Y tener la confianza de que Dios cuida y Dios obra. Jocabed confiaba en las promesas de Dios. Y estas son dos aplicaciones que podemos poner en nuestras vidas. Instruirlos en la palabra, hacerles saber que a un niño le tienes que hacer saber que en la casa hay normas, hay obligaciones, que tiene que tener una cierta norma, pero por encima de todo hay que instruirlo en la palabra de Dios, para que cuando sea viejo no se aparte de ella. También, para los que no son padres, el arca también tiene mucho simbolismo, y es que nuestras preocupaciones, Jocabed tenía una preocupación que es, van a matar a mi hijo, van a matar a mi familia, pero yo sé que Dios salva. Nuestras preocupaciones, sea cual sea, da igual si tienes una enfermedad, da igual si estás terminal, da igual si has pecado, si te van a echar de trabajo, si no tienes para llegar a fin de mes, echa tu preocupación a Dios. Dios tiene la solución posible a tus problemas. Quizás estás caído emocionalmente o físicamente, pero Dios cuida de nosotros. Dale a Dios tus cargas y preocupaciones. Jocabed no sabía qué podía pasar, pero ella confía en Dios. No sabía si se lo iban a comer los cocodrilos, los caimanes, pero ella confía y entrega su carga y su preocupación a Dios. Y ahí entramos en la segunda parte y última de este sermón, que es la recompensa, que se ve del versículo 4 al versículo 10. Dice así: y su hermana se había situado a lo lejos, para saber qué haría con él. Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la cesta en medio del juncal, y envió a su esclava, y ella la recogió. Y cuando ella vio al niño, he aquí era un niñito llorando, y tuvo compasión de él, y exclamó: «Este es uno de los niños hebreos». Entonces dijo a su hermana, a la hija de Faraón: «¿Quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que le amamante a este niño?». Y la hija de Faraón respondió: «Ve». Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: «Llévate a este niño y amamántamelo, y yo te daré tu salario». Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Y el niño creció, y ella lo llevó a la hija de Faraón, y llegó a ser su hijo, y llamó su nombre Moisés. Y dijo: «En verdad lo he sacado de las aguas». Lo primero que podemos ver aquí es que para Dios no hay casualidades. Y es que Dios, como he dicho antes con las parteras, Dios premia la obediencia, Dios premia la fe. Y imaginad, la madre entregó sus problemas a Dios. Cuando la madre estaba en su casa calafateando el arca, Dios ya estaba orando. Nada se escapa de sus designios eternos. Y es que nada se escapa de las manos de Dios, sea como estés viviendo, sea lo que te esté pasando. Y en el momento, imaginaos, en el momento que Jocabed empieza a hacer el arca, la empieza a calafatear, Dios empieza a contestar la preocupación y la oración de la madre. Y empieza a poner en el corazón de la hija de Faraón el querer darse un baño en el río.
Cuando ella pone Jocabed el arca en el río, Dios ya había contestado, y conforme a la fe de Jocabed. Y vemos como ella va a ser bendecida en el resto del relato, porque puso a Dios por encima de todo. Y es que no hay nada por accidente. Cuando nosotros ya estamos orando, lo vemos en Daniel, Dios ya manda la respuesta. Todo está controlado por Dios. Pablo nos dice lo siguiente, porque sabemos esto, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dice todas las cosas. Y es que el amor, la obediencia a Dios debe ser algo sagrado e intrínseco en nuestros corazones. Sigamos viendo el relato de aquí. Vemos que la hija de Faraón, Termutis o Merri, según algunos eruditos, cuando descendía al Nilo, este hecho dentro de la época egipcia, dentro de la historia egipcia, vemos que estaba relacionado los baños en el Nilo con los baños rituales de la fertilidad. Para ellos el río Nilo era un dios. Y cuando la hija de Faraón se iba a bañar siendo joven, estaba iniciando un ritual de fertilidad y de larga vida debido a la santidad del Nilo. Para los egipcios, este era un ritual en que la hija de Faraón tenía que ser acompañada por 4 sirvientas para ser atendida según las tradiciones de fertilidad. Y seguramente, si ella se encontraba haciendo este ritual, al encontrarse al niño, lo vería como un mensaje de los dioses. Pero vemos que pasa algo. En medio de ese ritual de fertilidad que ella está haciendo, de cómo ella se entrega a sus dioses, se encuentra un niño y piensa, ¡guau! Los dioses me han contestado. Descubre la cesta y ¿qué es lo que exclama? Dice la Biblia, este es un niño de los hebreos. Esto le enseñó una cosa a la hija de Faraón, que solamente existe un Dios que contesta, solamente existe un Dios soberano. Ella se encontraba haciendo ese ritual de fertilidad, según dicen los eruditos en la historia antigua, y vemos que Dios les dice, tus dioses no te van a contestar, tus dioses son dioses muertos, pero solamente hay un Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Dios te conoce y sabe cuáles son tus necesidades. Y llegará un día que aunque tú les des la espalda, pienses que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ese Dios que se hizo carne y es Jesucristo, que murió por ti y por mí en nuestro lugar para que fuésemos salvos de la condenación eterna, llegará un día, dice Dios, que aunque tú no lo creas, que aunque tú pienses que es mentira, toda rodilla se doblará ante Dios y dirá que Jesucristo es el Señor. Y Dios es el único que puede proveer todas las necesidades que tenemos, tanto las físicas como las espirituales. Y Dios puede proveer, como vemos aquí, hasta las necesidades de los que no son sus hijos, como el de la hija de Faraón, como hizo también al mismo tiempo con las plagas, que ya veremos más adelante que las plagas de Egipto son para ridiculizar a los dioses egipcios y decir solamente hay un Dios por encima de todos y es el Dios que está predicando Moisés. Pero eso lo veremos más adelante. Y es que Dios siempre demuestra a los que no son cristianos, a los que no son parte del pueblo de Dios, que solo hay un camino, que solo hay uno grande y que es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Vemos también, nos llama la atención en el texto, la astucia de María con la hija de Faraón. Imaginaos, cuando fue a ver a su madre, imaginaos la situación. Has entregado al niño al río, mandas a Miriam, a María, para que lo vigile a ver qué pasa, y te encuentras que viene la niña corriendo. Ya se ha comido un cocodrilo a Moisés. Sabía que iba a pasar una desgracia. Imaginaos, la madre viendo a María corriendo, imaginaos a Jocabed con las lágrimas diciendo, ya está, lo han descubierto, viene corriendo para salvar su vida. Pero no. Vemos que Miriam la llama y le dice, la hija de Faraón quiere que cuides al niño hasta que sea destetado. Pero, ¿cómo? Repítemelo. Sí, la hija de Faraón dice que cuides al niño hasta que sea destetado. Aproximadamente, la época antigua era hasta los 6 años aproximadamente, un poquito más. Imaginaos él,
no me lo puedo creer. Gracias a Dios, esa euforia que sentiría Jocabet. Es más, imaginaos esas lágrimas de tristeza, esas lágrimas de preocupación en el momento de, Señor, no sé lo que va a pasar, te entrego a mi hijo, como minutos después Dios dice, vas a cuidar de tu hijo. ¿No es precioso como Dios cuida de sus hijos? Y es que en la Biblia nos enseña que los que confían en Dios no serán avergonzados. Y es más, no solo cría Jocabet a Moisés, sino es que además cobrará por ello. Es que, ¿veis lo bien que Dios hace las cosas? Si confiamos a Dios, si confiamos en Él, si ponemos nuestras cargas sobre Él, no solamente nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras preocupaciones nos van a ser aliviados, sino que Dios es el único capaz de darnos gozo y paz en medio de la tormenta. Quizás nuestra tormenta no sea como la vivieron ellos, de nos van a matar a los niños, pero quizás esa tormenta tuya sea una enfermedad, sea una pandemia, sea que te han echado del trabajo, pero podemos confiar en Dios que tiene lo mejor para nosotros. ¿Qué creéis durante esa infancia de Moisés que le enseñaría Jocabet a él? Seguramente le enseñaría lo relativo a los patriarcas, lo relativo a la creación, a Adán y Eva, a Abraham, Isaac, a Jacob, cómo Dios cuidaba de ellos, cómo son su pueblo escogido, cómo volverán a su tierra, cómo estarían ya ahí por poco tiempo porque ellos sabían contar y no eran tontos, y si Dios había dicho a Abraham que estarían en Egipto 400 años y ellos ya eran la cuarta generación, sabían que ya les quedaba poco tiempo, que tendría que venir un libertador para sacarlos de Egipto, para ir a la tierra que Dios prometió a sus padres, y todo eso veremos más adelante que fue calando en Moisés. Y todo esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que aunque estemos oprimidos, estemos en un mundo que es Egipto con su paganidad, con sus concubinas de danza de vientre, con su maldad, con sus apuñalamientos, estamos aquí por poco tiempo, que sabemos también contar y vemos cómo las señales se están cumpliendo, que Dios nos va a hacer marchar a la Jerusalén celestial, y iremos a la Jerusalén celestial no por medio de un Mesías que nos guíe, no por medio de un Moisés que nos guía hasta ahí, sino por medio del Mesías que vino y su nombre es Jesucristo. Amén. Otra curiosidad que vemos es que Jocabet, como era costumbre, no es la que le pone el niño a Moisés, porque entonces hubiese sido descubierta, hubiese dicho a la hija de Faraón, ¿tú quién eres para ponerle nombre a que he adoptado yo? Y vemos que el nombre que le pone la hija de Faraón es un nombre muy común egipcio. Le pone, en hebreo se dice Moshe, que significa sacado y rescatado, que proviene de Mashat. Moshe es un nombre muy similar a otros faraones, como vemos que Tutmosis, Tutmoses, Rameses. Vemos también otra curiosidad en el Egipto antiguo, que al agua ellos lo llamaban Mo, y a los que eran ahogados y habían sido rescatados de las aguas, la palabra egipcia para ello es Uses. Juntando todo es Mo Uses. De ahí la palabra Moisés o Moshe en hebreo. Y de esto también vemos toda una paradoja divina. Y es que la persona que fue rescatada de las aguas se convertirá en rescatador del pueblo de Dios. Nosotros hemos sido rescatados por medio de Cristo, por medio de su sangre salvadora, por medio de esa expiación ilimitada por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hemos sido salvados por medio de Jesucristo. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿somos como Moisés? Los que hemos sido salvados de las aguas del maligno, ¿nos convertiremos en rescatadores? ¿Nos convertiremos en salvadores de almas? Lo dejo ahí. Vemos que es por medio de Moisés que Dios rescata a su pueblo. Y el Señor la bendijo a Jocabet, y no solo salvó a Moisés, sino es que encima vemos cómo fue criado por su propia madre, como encima vive en el palacio de un rey, y como veremos más adelante, fue criado en todas las ciencias militares, en todas las ciencias sabias, en arquitectura, en ingeniería. Y vemos también la ironía de Dios en este aspecto, como que aquel a que Faraón buscaba, aquel que Satanás y Faraón temían tanto,
ahora se encontraba en su propia casa siendo mantenido por el propio faraón. Observemos a lo último cómo Dios empieza a preparar a Moisés para llegar a ser el futuro libertador. Pero todo esto no me voy a adelantar, ya lo veremos en el próximo día. Para acabar, vemos lo importante de todo este sermón, que es de poner y depositar nuestra confianza en Dios, de poner a Dios por encima de nuestras cosas, de igual que hicieron las parteras, que antepusieron a Dios al mundo, a que nosotros antepongamos a Dios a todo lo que nos rodea. A Dios no se le escapa nada, como hemos visto. Dios es un Dios de ironías, de que no solo bendice, sino encima te pagarás por ello, de que no solamente tiene cuidados de nuestras cosas, sino que encima nos contestará y nos pondrá de más. Y tenemos tantas promesas en Él que solamente las tenemos que confiar para que Dios las cumpla. Dios tiene la solución de todo. Y nosotros tenemos la promesa sobre todas las cosas de una vida nueva, de una nueva tierra y a la cual entrar y vivir para siempre con Dios. Y déjame decirte que si tú no tienes el privilegio de tener esa promesa en tu vida, de ser un hijo de Dios, de ser pueblo de Dios, acércate a Dios, arrepiéntete de tus malos caminos y confía en el sacrificio del único Hijo que fue Jesucristo el justo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas las cosas, te pedimos que nos bendigas y nos lleves con bien todos los días de nuestra vida. Guárdanos del mal, ayúdanos a ser obedientes a ti, a confiar en ti y a anteponerte por encima de todos nuestros problemas y preocupaciones. Ayúdanos a que tus promesas se hagan realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra y a mantenernos firmes en la oración, Señor. Ayúdanos a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino a poner los ojos en ti, en poner los ojos en Cristo, en tu sacrificio, en el sacrificio que hiciste. Ayúdanos, bendice a nuestras familias y al hogar de cada uno de los que me está viendo. En el nombre de Jesús. Amén.